Los edificios industriales, o mejor conocidos como naves industriales construidos en estructuras metálicas, incluyen elementos particulares que ejercen funciones específicas para optimizar el comportamiento de la bodega ante acciones externas e internas. La estructura de una nave industrial metálica está dividida en elementos principales o primarios y elementos secundarios, que en conjunto conforman toda la megaestructura. En este video conoceremos todos los elementos tanto principales como secundarios que deben incorporarse en una nave industrial metálica para que tenga un comportamiento óptimo y eficiente. Los elementos principales son aquellos que comúnmente conocemos como elementos estructurales. Ellos son los encargados de mantener la megaestructura en pie. Su principal función es soportar todas las posibles cargas que se puedan presentar en la nave industrial, tanto cargas externas como internas. Las fuerzas externas de mayor impacto en la nave industrial son las cargas de viento, incluyendo succión, y las cargas horizontales producidas por un fuerte sismo. La nave industrial metálica se diseña para que la estructura permanezca en pie ante estos efectos externos. Por otra parte, los elementos estructurales también deben ser capaces de resistir cargas internas, como su peso propio y esfuerzos internos. Cada elemento debe ser capaz de resistir sus estados límites sin presentar deformaciones excesivas. Estos son los elementos principales o estructurales de una nave industrial. Vigas principales. Su función esencial es recibir todas las cargas y peso del entramado que conforma toda la cubierta para posteriormente retransmitírselas a las columnas. Son elementos inclinados en el sentido de la cubierta y experimentan un esfuerzo de flexión y cortante. Su estado límite más importante es el pandeo lateral. Las vigas se pueden desarrollar en celosía, entramados de ángulos, perfiles comerciales como IP y en sección variable o alma llena. Columnas. Su función principal es recibir las cargas que provienen de las vigas principales para luego retransmitírselas a los pedestales o dados que son construidos en concreto reforzado. Por lo general son elementos verticales y experimentan esfuerzos de compresión. Sus estados límites son el pandeo flexionante, pandeo flexotorsionante y un pandeo local en el alma y el patín del elemento. Las columnas también se pueden desarrollar en celosía, perfiles comerciales como HEA y en sección variable o alma llena. Pedestales. Los pedestales pueden quedar subterráneos o expuestos a la superficie. Su función es recibir las cargas que provienen de las columnas para posteriormente retransmitírselas a las zapatas para que por consiguiente las zapatas se las transmitan al suelo. Los pedestales se construyen en concreto reforzado y por lo general su sección es rectangular, cuadrada y circular. Riostras. Las riostras son las encargadas de brindarle rigidez a los pórticos de la nave industrial. También puede reducir esfuerzos particulares en zonas específicas de la estructura. Estos elementos por lo general están sometidos a tensión o tracción, donde sus estados límites pueden estar dados por un desgarramiento en bloque, la fluencia del acero y una ruptura del acero. Por lo general las riostras están desarrolladas en ángulos y perfiles tubulares cuadrados o circulares. Pernos de anclaje. Los pernos de anclaje son los encargados de enlazar las estructuras metálicas con los cimientos construidos en concreto reforzado. Su función principal es anclar la estructura metálica a la cimentación. Son pernos de alta resistencia y se fabrican bajo la norma ASTM 193 grado B7. Comúnmente se conocen en el mercado como espárragos roscados o simplemente pernos de anclajes B7. Recomendación: los perfiles metálicos comerciales como los IP, HEA y los W pueden utilizarse en elementos principales o estructurales cuando las naves industriales no superan los 20 metros de ancho. Para edificios industriales superiores a esta longitud, se recomienda utilizar perfiles fabricados en alma llena o en sección variable, dado que la estructura tendrá un comportamiento más óptimo y eficaz. Los elementos secundarios son los que complementan los elementos principales. Por ser secundarios no quiere decir que sean menos importantes, al contrario, es un complemento necesario para optimizar la megaestructura y que pueda tener un comportamiento eficiente. La diferencia entre elementos primarios y secundarios es que unos mantienen la estructura en pie y los otros sirven de complemento de la estructura para que ésta tenga un excelente desempeño o comportamiento. Estos elementos primarios y secundarios en conjunto conforman todo el esqueleto de la nave industrial. En los elementos secundarios encontramos correas. Su función principal es retransmitir todo el peso de la teja de cubierta, incluyendo las cargas vivas, y amarrar los pórticos de la megaestructura. Son elementos que están inclinados y se ubican perpendicularmente en la dirección de las vigas principales.
Las correas están sometidas a un esfuerzo de flexión, por lo que sus estados límites están dados por un pandeo lateral torsional y más aún al estar inclinadas bajo la línea de la viga. Los materiales utilizados para desarrollar las correas son los perfiles tipo C y Z, los cuales sufren mucho el pandeo lateral torsional para tramos considerablemente largos. También se utilizan perfiles tubulares para las correas. Estos perfiles tubulares tienen un mejor comportamiento al pandeo lateral torsional, pero son más costosos. La separación de las correas depende de la capacidad de carga de la cubierta. Para cubiertas UPVC se utiliza una separación de correa de 1500 milímetros a 2000 milímetros, algo así como de 1,5 metros a 2 metros. Para cubiertas con mayor capacidad, como las tejas tipo sándwich con poliuretano, se pueden separar hasta 3000 milímetros, unos 3 metros. Para esta última cubierta, sí recomiendo utilizar perfiles tubulares, ya que estas correas no requieren elementos de reforzamiento. Las correas bajo un punto de vista netamente personal se pueden considerar también como un elemento principal, ya que es el primer elemento en recibir las cargas externas por medio de la cubierta y porque también cumple una función muy importante, la cual es unir los pórticos de la nave industrial, haciendo que estos permanezcan rígidos, tanto al momento del montaje como a la vida útil de la estructura. Tensores o templetes. Los tensores se colocan intercalados en el centro de las correas de perfil tipo C y Z. Su función principal es prevenir el pandeo lateral torsional en las correas. Comúnmente estos tensores o templetes se desarrollan en varillas roscadas galvanizadas. Las correas tubulares no requieren estos tensores o templetes. Tensores diagonales o contravientos. La función de los tensores diagonales o contravientos es darle estabilidad lateral y rigidez al diafragma de la cubierta. También ayuda a retransmitir las cargas entre un elemento y otro ante algún evento sísmico o terremoto. Se desarrollan comúnmente en varillas lisas grado 50. Correas de cerramiento. Son correas que se utilizan para fijar y recibir la cubierta del cerramiento de la nave industrial. Estas correas van fijadas a las columnas por medio de los portacorreas. Por lo general se utilizan en perfil tipo C. Tornapuntas. Son perfiles que arriostan las vigas principales y las columnas del pórtico para que las vigas principales no sufran un pandeo lateral en la parte inferior debido a la succión por carga de viento. Otros elementos que conforman una nave industrial son canaletas. Las canaletas son las encargadas de recolectar todo el agua lluvia que llega a la cubierta para posteriormente ser evacuada por los bajantes. Comúnmente las canaletas se fabrican en lámina galvanizada calibre 22. En taller se doblan para conformar la longitud de desarrollo esperada. Cubierta. Por lo general las naves industriales utilizan cubiertas livianas trapezoidales que aportan un ambiente agradable dentro de la nave. Por ende, se suelen utilizar tejas termoacústicas. Se utiliza mucho la teja UPVC, la teja tipo sándwich con poliuretano y tejas tipo zinc. Esta misma cubierta puede ser utilizada para el cerramiento de la nave industrial. Bajantes. Los bajantes son tubos verticales de 4 pulgadas que van incrustados en las canaletas con el fin de conducir el agua lluvia al drenaje. Sistemas. Dependiendo del uso de la nave industrial, se deben incluir un sistema eléctrico, sistema de acueducto y alcantarillado, un sistema para red de gas, un sistema para aires acondicionados, un sistema de ventilación y un sistema de herrería para portones, ventanas y demás. Mezzanini. En algunas naves industriales se incorporan mezaninis para utilizarlos como oficinas. Los mezzanini pueden ser apoyados a la estructura metálica siempre y cuando no ocupe más de un 20% del área de la nave industrial. Si ocupa más de un 20% de la estructura, el mezzanini debe realizarse en una estructura independiente que no esté conectada con la estructura principal de la nave industrial. La losa del mezzanini se realiza en una lámina colaborante con un sistema de vigas y viguetas. Cada uno de estos elementos juega un papel muy importante para conformar la estructura de una nave industrial eficiente y óptima. Cada proyecto es diferente, por ende existen distintas naves industriales que no incluyen algunos de los elementos expuestos en este video. Los elementos principales y secundarios son determinados por un diseño estructural, donde se especifica la geometría y la referencia exacta de cada uno de los elementos para conformar la estructura de la nave industrial.